Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del espectáculo y que ha tocado el corazón de muchos. Hablaremos de una artista que admiramos profundamente, Demet Özdemir, y de unos desafíos de salud que, afortunadamente, parece estar superando con esa fortaleza que la caracteriza. Prepárense porque vamos a desgranar esta noticia con el cuidado y el respeto que merece, y a recordarles la importancia de cuidar nuestra propia salud. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Gracias de antemano. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la carrera de Demet Özdemir. Es una de esas actrices que irradia talento, carisma y una energía contagiosa en cada proyecto que emprende. La hemos visto brillar en innumerables series que han conquistado audiencias a nivel internacional, robándose nuestros corazones con sus interpretaciones memorables y su belleza deslumbrante. Desde sus inicios, Demet ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público, logrando que cada personaje que interpreta sea creíble y conmovedor. Su paso por producciones como Erkenzikus la catapultó a la fama mundial, consolidando su imagen como una estrella en ascenso. La hemos aplaudido en dramas intensos y celebrado en comedias románticas, siempre entregando actuaciones que dejan huella. Pero como bien sabemos, detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, todos somos seres humanos con nuestras propias batallas y nuestros propios momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente de uno de esos momentos de la vida real de Demet de lo que vamos a hablar hoy, un aspecto que ha generado mucha preocupación entre sus seguidores, una situación de salud que en su momento la dejó atravesando momentos de gran dificultad, hasta el punto de afectar su movilidad. He estado investigando y recopilando información para traerles una visión lo más completa y clara posible de lo sucedido, siempre desde el respeto y la empatía. La noticia saltó hace algún tiempo y causó una ola de comentarios y especulaciones. Se hablaba de espasmos musculares severos, tan intensos que habían llegado a impedirle caminar. Imaginen por un momento lo que eso debe significar para una persona, y más aún para alguien cuya vida profesional depende de su energía y su capacidad física para desenvolverse en el set. No es difícil ponerse en su lugar y sentir la angustia que debió experimentar. Estos espasmos, según se describían, eran incontrolables, repentinos y extremadamente dolorosos. La idea de perder temporalmente la capacidad de realizar un acto tan básico como caminar, algo que damos por sentado, es aterradora. Para una actriz, cuya expresión corporal es una herramienta fundamental, esto representaba un obstáculo inmenso en su carrera y en su vida cotidiana. Cuando hablamos de espasmos musculares, no nos referimos a esa pequeña contractura que nos da después de un día intenso de ejercicio. Estamos hablando de contracciones involuntarias y violentas de uno o varios músculos, que pueden ser desde leves hasta incapacitantes. En el caso de Demet, la gravedad de estos espasmos fue tal que la dejaron en una situación muy delicada, obligándola a tener que detener temporalmente sus actividades. La noticia fue un shock, no solo para ella y sus seres queridos, sino también para la industria y para todos nosotros, sus admiradores. Nos preguntábamos cómo estaba, qué estaba haciendo para recuperarse, si volvería a estar como antes. La incertidumbre generada por este tipo de noticias, especialmente cuando involucran a figuras públicas que admiramos, siempre abre la puerta a muchas preguntas y a veces a rumores infundados. Por eso es crucial abordar estos temas con la información veraz y el respeto que merecen. Es importante recordar que los espasmos musculares pueden tener diversas causas. Pueden ser el resultado de un sobreesfuerzo físico, una deshidratación severa, deficiencias de minerales esenciales como el potasio o el magnesio, problemas neurológicos subyacentes, o incluso ser desencadenados por altos niveles de estrés y ansiedad. La vida en la industria del entretenimiento, con sus exigencias de horarios extenuantes, viajes constantes y la presión de mantener una imagen pública, puede ser un caldo de cultivo para el estrés y el agotamiento. En el caso de Demet, aunque los detalles específicos de la causa exacta de sus espasmos no se han revelado al público con un diagnóstico médico detallado, la gravedad de los síntomas deja claro que fue una situación seria que requirió atención médica especializada y un proceso de recuperación considerable. La falta de información detalla. Es comprensible, ya que la salud es un asunto privado,
pero la repercusión que tuvo en su vida pública nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana. Lo que sí se ha destacado en varias informaciones y en su propio testimonio, cuando ha hablado del tema con una valentía admirable, es la fortaleza mental y física que ha demostrado. A pesar de la adversidad, Demet Özdemir no se ha rendido. Ha enfrentado esta situación con coraje, buscando las mejores opciones médicas disponibles y dedicando tiempo y esfuerzo a su rehabilitación. Este tipo de experiencias, aunque sumamente difíciles y a menudo dolorosas, a menudo nos enseñan lecciones valiosas sobre nuestro cuerpo, sobre la importancia insustituible de la salud y sobre nuestra propia capacidad de resiliencia. Y en ese sentido, la actitud de Demet es una fuente de inspiración para todos nosotros. Ver cómo una persona, especialmente alguien tan activa y expuesta al público, maneja una crisis de salud con entereza, nos motiva a enfrentar nuestros propios desafíos con mayor determinación. Imaginen la frustración y el miedo de no poder realizar tareas tan básicas como caminar. Para un artista, especialmente una actriz, la movilidad es fundamental, no solo para desplazarse de un lugar a otro, sino también para expresar emociones, para encarnar personajes de manera convincente. Ver esa capacidad limitada, incluso temporalmente, debe haber sido devastador. La interpretación requiere una conexión profunda con el cuerpo y la capacidad de transmitir sensaciones a través de movimientos, gestos y expresiones. Cualquier limitación en este aspecto puede ser un golpe muy duro. Pero lo admirable es cómo ha sabido gestionar este desafío. A pesar de las dificultades, se ha mantenido activa en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida, mostrando destellos de su personalidad optimista y resiliente, aunque entendiendo que detrás de esas publicaciones podía haber una lucha interna y un gran esfuerzo para mantener esa fachada de normalidad. La discreción que ha mantenido en cuanto a los detalles médicos más íntimos también habla de su profesionalismo y de su deseo de proteger su privacidad, algo muy valioso en la era de la información constante. Los espasmos musculares severos, como los que experimentó Demet, pueden requerir tratamientos complejos y personalizados. Estos pueden variar desde la prescripción de medicación para relajar los músculos y aliviar el dolor, hasta intervenciones terapéuticas como la fisioterapia intensiva, masajes terapéuticos especializados, e incluso, en casos muy extremos y bajo estricta supervisión médica, intervenciones más complejas. El proceso de recuperación, en la mayoría de los casos, suele ser gradual y requiere una gran dosis de paciencia. La paciencia se convierte en una virtud clave, tanto para el paciente como para quienes le rodean. Requiere un compromiso constante con los ejercicios de rehabilitación, conseguir las indicaciones médicas al pie de la letra y, sobre todo, con aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a reconocer sus límites y a respetarlos. Y a juzgar por lo que vemos ahora, Demet ha transitado por este camino con una determinación y un éxito notables. Hemos sido testigos de cómo poco a poco ha ido retomando su vida normal, regresando a sus compromisos profesionales y mostrando la energía, la vitalidad y el talento que tanto admiramos y que la han convertido en una estrella. Esto es un testimonio inequívoco de su dedicación a su bienestar, de su compromiso con su recuperación y de la eficacia de los tratamientos que ha seguido, así como del apoyo de su equipo médico. Es verdaderamente reconfortante saber que está recuperada y que puede volver a desarrollar su talento en todo su esplendor, deleitándonos con sus nuevas interpretaciones. La industria del entretenimiento, que a veces parece tan glamorosa y perfecta, también nos recuerda la fragilidad inherente a la condición humana y la importancia fundamental de cuidar nuestra salud, incluso cuando nos sentimos en la cima del mundo. Este episodio en la vida de Demet Özdemir nos sirve como un recordatorio importante y necesario para todos nosotros. A veces en el ajetreo diario, en la vorágine de nuestras responsabilidades y en la búsqueda constante de metas, tendemos a descuidar las señales que nuestro cuerpo nos envía, o simplemente no les damos la importancia que merecen. Es fundamental prestar atención a cualquier molestia persistente, por pequeña que parezca, y buscar asesoramiento médico profesional cuando sea necesario. Adoptar hábitos de vida saludables no es una opción, sino una necesidad imperativa para nuestro bienestar general. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales, una hidratación adecuada a lo largo del día, ejercicio regular adaptado a nuestras capacidades y la gestión efectiva del estrés son pilares fundamentales para mantener nuestro cuerpo fuerte, resistente y preparado para enfrentar los desafíos, ayudando a prevenir no solo problemas mayores, sino también esas molestas y a veces incapacitantes manifestaciones como los espasmos musculares. Además, y este es un punto crucial que a menudo subestimamos, la salud mental juega un papel igualmente importante.
El estrés crónico y la ansiedad pueden tener un impacto directo y muy real en nuestro bienestar físico, manifestándose de diversas maneras, y en algunos casos, contribuyendo directamente a la aparición o empeoramiento de espasmos musculares. Cuidar nuestra salud emocional, buscar apoyo profesional o personal cuando lo necesitamos, y dedicar tiempo a actividades que nos relajen, nos recarguen y nos hagan sentir bien, es tan vital como cuidar nuestro cuerpo físico. Demet, al mantener una actitud positiva, al buscar soluciones y al seguir adelante con determinación, también nos demuestra la increíble fuerza de la mente en la superación de las adversidades físicas. La conexión mente-cuerpo es innegable. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y los espasmos musculares que la afectaron nos deja varias lecciones valiosas. Por un lado, nos recuerda la vulnerabilidad inherente a la condición humana, incluso en figuras públicas que admiramos por su aparente fortaleza y éxito. Nos humaniza mostrándonos que todos somos susceptibles a enfrentar desafíos de salud. Por otro lado, y de manera muy inspiradora, nos enseña sobre la increíble capacidad de recuperación y la asombrosa resiliencia que poseemos cuando nos enfrentamos a obstáculos, especialmente cuando contamos con el apoyo adecuado y una actitud proactiva. Y por supuesto nos recalca la importancia vital de cuidar nuestra salud en su totalidad, abarcando tanto el bienestar físico como el mental, como la base fundamental para una vida plena y feliz. Verla de nuevo en acción, vibrante, llena de energía y con esa chispa que la caracteriza, es una fuente de alegría y de esperanza para sus seguidores. Nos demuestra que incluso después de pasar por momentos difíciles y enfrentar adversidades significativas, es posible recuperarse, sanar y volver a brillar con más fuerza. Su experiencia, sin ser explícitamente un consejo médico, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia salud, a evaluar nuestras rutinas y hábitos, y a tomar medidas proactivas para cuidarla y preservarla. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el caso de Demet Özdemir, recordando la dificultad que atravesó y, sobre todo, celebrando su recuperación y fortaleza. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante, que hayan aprendido algo nuevo, y sobre todo, que les haya servido como un recordatorio valioso y motivador sobre la importancia insustituible de priorizar su bienestar físico y mental. Quisiera agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia, su atención y su interacción aquí son lo que hace que este canal sea especial y cobra vida. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado espasmos musculares o alguna otra dolencia física que haya requerido un esfuerzo extra para superarla? ¿Qué consejos de salud tienen para compartir con nuestra comunidad, basados en sus propias experiencias? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y poder interactuar con cada uno de ustedes, creando así un espacio de aprendizaje y apoyo mutuo. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció útil, interesante o inspirador, les agradecería muchísimo que le den un me gusta. Eso me ayuda a saber qué tipo de contenido prefieren, qué temas resuenan más con ustedes y, sobre todo, me motiva a seguir creando contenido de calidad para esta comunidad. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta conversación y de este mensaje. Juntos podemos crear una red de apoyo más grande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y unirse a nuestra creciente comunidad. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, nuestras próximas conversaciones y nuestros próximos temas interesantes. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, su apoyo y su maravillosa compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.